Amados y amadas, paz y gracia en el nombre de nuestro Altísimo Dios y de nuestro Salvador Yeshua el Mesías. Les habla una vez más el pastor Marco Antonio de la Iglesia Bautista del Séptimo Día Restaurada de Chile. En el día de hoy vamos a seguir con la segunda parte del tema que comenzamos sobre la Trinidad, si es falsa o es verdadera. En la primera parte hicimos una breve reseña de cómo se fueron enquistando doctrinas en el mal llamado cristianismo, una vez que los apóstoles y sus seguidores murieron. Pido a mi Dios Altísimo que me dé la sabiduría necesaria para poder llevar a cabo esta doctrina de buena forma y desarmar a los trinitarios que la palabra de los himnos nos dice como ellos la enseñan. Antes que nada quiero dejar bien en claro que en este estudio no estoy negando y jamás lo haré negar el Espíritu Santo. Existe, pero no como lo enseñan los trinitarios, de la forma de cómo lo hacen. En el transcurso del estudio nos daremos cuenta de dónde proviene el Ruach HaKodesh, o Espíritu Santo. Os invito a que oremos para comenzar este estudio, la segunda parte. Bendito Padre, soberano Rey, invocamos tu Santo Espíritu en esta hora para que tú nos colme de tus bendiciones y a su vez, Señor, nos abra nuestro entendimiento para poder enseñar y explicar sobre este tema que es muy delicado. Te rogamos, Señor, que aquellos que van a escuchar este video te le abra el entendimiento y penetre en sus corazones y en sus mentes esta verdad que a pesar de todo es necesario darla a conocer. Por amor a su Hijo amado Yeshua se lo pedimos, se lo rogamos y se lo agradecemos. Amén y amén. Para comenzar, mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigos, veremos a Constantino y el famoso Concilio de Nicea para entrar de lleno con la doctrina de la Trinidad. Puedo decir que Constantino era un pagano ignorante de las Escrituras y adorador de la diosa Mitra. Ese era Constantino. Para abreviar, presentaremos un resumen de esta interesante historia de cómo se llegó a la doctrina trinitaria. Constantino declaró de que se había convertido al llamado cristianismo, sin duda debido a tantos factores políticos como religiosos. Por lo tanto, le era muy molesto ver esta división doctrinal, pues la consideraba como una amenaza a la unidad de su imperio. Como pontífice máximo, mire lo que estoy diciendo, porque así se declaraba él, principal gobernante religioso, convocó al primer concilio ecuménico en Nicea en el año 325, aunque todavía no había sido bautizado como cristiano, presidió sobre este concilio al que solo asistieron 318 apóstoles. 318 obispos de la época. Durante unos 2 meses, los trinitarios y los arrianos estuvieron en disputa. Los trinitarios a menudo recurrieron a tácticas de extrema intolerancia. Constantino, notando que los trinitarios formaban la mayoría, decidió a favor de ellos. Aplastó la oposición entre los obispos y exigió la firma de todos los presentes bajo pena de expatriación. Solamente 2 obispos de Libia rehusaron firmar, junto con Ario, y los sacerdotes que siguieron fieles a él fueron exiliados a Ilírico, territorio que correspondía a la Yugoslavia occidental. Los escritos de Ario fueron confiscados y quemados.
Sí, tal como escucha, fueron confiscados y quemados. ¿Y por qué? Porque era necesario que desaparecieran, y se advirtió a todos en contra que aquellos que poseían cualquiera de estos trabajos estaban siendo condenados a pena de muerte. Pero el triunfo de Atanasio y sus seguidores trinitarios fue de muy corta duración. Sí, Constantino, que había decidido a favor de los trinitarios, muy probable por razones políticas, estaba muy dispuesto a cambiar cuando el clima político pareciera variar. Y así sucedió. Cuando Constantino, solo unos pocos años más tarde, mudó su capital a Bizancio y construyó la ciudad que lleva su nombre, Constantinopla, aquí el arrianismo estaba fuerte. Los obispos de esta zona habían firmado la declaración solamente debido al temor. El principal obispo de Constantinopla, Eusebio de Nicodemia, era un arriano y logró que Constantino cambiara, por así decirlo, de caballos doctrinales. Ahora fueron los trinitarios los que fueron proscritos. En el año 335, Constantino desterró a Atanasio a Tarbes, en Galia, Francia. Poco después, y antes de morir, fue bautizado por el obispo arriano Eusebio. Constantino dejó el imperio a sus herederos. El que finalmente salió vencedor en la lucha por el poder fue Constancio, un arriano de convicción que gradualmente ganó control de todo el imperio oriental y occidental, y a la muerte de sus hermanos trinitarios decidió hacer progresar el arrianismo. Cambios que hicieron que un historiador pagano de ese tiempo se burlara acerca de que las carreras estaban cubiertas de obispos al galope. Sí, porque estaban siendo perseguidos los obispos que no tenían mayoría. Finalmente se vuelve otra vez, se da vuelta la tortilla y ganan los trinitarios. Porque la dominación arriana duró solamente hasta la muerte de Constancio, pues los trinitarios todavía formaban la mayoría. Otra razón por que los arrianos perdieron fue porque no estaban unidos. No apoyaron una declaración o credo común que expresara sus creencias, ni tenían tampoco un cuerpo gobernante al cual apelar. Pero tal vez, entre otras cosas, lo que hizo que los trinitarios vencieran a los arrianos fue el hecho de que los trinitarios estaban siempre dispuestos a recurrir a la violencia y a la fuerza para lograr sus metas. Cuando Ario se levantó para hablar en el concilio, se nos dice que un tal Nicolás de Mira lo golpeó en la cara, y mientras Ario hablaba, muchos obispos trinitarios se metían los dedos en los oídos y salían corriendo como si estuvieran horrorizados ante sus palabras. Otra cosa que fue característica de los trinitarios fue la huelga. Sí, tal como dice, de los brazos caídos que Ambrosio, el obispo de Milán, maniobró para evitar que ni siquiera un edificio eclesiástico de su ciudad fuera entregado a los arrianos, según lo había ordenado el emperador Valentiano. Ambrosio hizo que su rebaño permaneciera en el edificio día y noche, cantando canciones por 2 semanas, hasta que el emperador cedió finalmente a su demanda. Este es un breve comentario sobre la gran disputa por la doctrina de la Trinidad, ganando al final los trinitarios. Y tiempo atrás hicimos
una predicación sobre algunas cosas que se formaron en la Iglesia Católica llamada laical, ¿no es cierto? Y que hasta en la actualidad todavía esas doctrinas perduran con el tiempo, como por ejemplo esta misma doctrina de la Trinidad. Como lo mismo que enseñaron en ese tiempo, que el nacimiento de Yeshua había sido un 25 de diciembre, falso. Y otras cosas más que estuvimos hablando. Los protestantes evangélicos trinitarios, ya en tiempos más presentes, estuvieron una vez unidos en un concepto de la Trinidad, en el cual heredaron intacto de la Iglesia Católica Apostólica Romana, llamada la sigla ICAR. Pero en tiempos modernos ha habido rupturas en sus filas, con el nacimiento de la nueva explicación de la Trinidad. Si, según la nueva explicación, la Trinidad no consiste en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo compongan un solo Dios, sino al contrario, que la Trinidad consiste en una sola persona divina que se ha manifestado en tres formas distintas. Primero el Padre, luego el Hijo y después el Espíritu Santo. A esto se le llaman los unicitarios, que es una falsa doctrina también. En toda esta elucidación teológica que han elaborado los teólogos cristianos, una cosa reluce como cierta, que la doctrina de la Trinidad, como dijera un influyente trinitario, no se puede explicar y nadie la entiende. ¿Fue la Trinidad más antigua que el cristianismo? Sí, debemos saber primeramente de dónde surge la idea de la Trinidad. ¿Quiénes la practicaron y la llevaron a cabo? La Trinidad es una tríada de tres personas o dioses paganos que eran adorados en diferentes culturas de la antigüedad. Este dogma trinitario era comúnmente adorado por los pueblos antiguos. Es sabido que las civilizaciones antiguas como Egipto, Grecia, Roma, etc., tenían tríadas de dioses, como por ejemplo Egipto tenía a Horus, Osiris y Ra. Grecia tenía a Zeus, Poseidón, Hades. Roma a Júpiter, Juno y Minerva. Babilonia, Marduk, Soma, Moloch. Mesopotamia tenía a Anu, Enlil, Enki. Y podemos seguir. Sin embargo, en el pueblo israelita, en el antiguo pacto, se habló siempre de un solo Dios, Jehová. Y se emplea la palabra Echad, que significa uno solo. Es así como aparece, ¿no es cierto?, después la famosa Trinidad. En los primeros siglos agregaron a un tercero llamado Espíritu Santo. Es obvio que el pueblo de nuestro Dios Todopoderoso siempre se caracterizó por no tener una tríada de dioses, y aún más las otras civilizaciones de tener tríadas de dioses. Tenían diosas mujeres y se iban sumando una cantidad de dioses y diosas. Creo, amigos y amigos, asegurar que somos una cantidad de miles de cristianos que creemos que Elohim es nuestro Padre Dios Todopoderoso y su Hijo unigénito también es Dios, pero que no es una Trinidad, ya que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, no está considerada como Dios, pues Él es el Padre, nuestro soberano Dios. Es el que nos otorga su Espíritu Santo, que veremos en el transcurso de este estudio más adelante. ¿Quién nos da el Espíritu Santo? ¿De dónde proviene el Espíritu Santo? La doctrina de la Trinidad, que muchos la enseñan y la defienden, hacen que se eleven las pasiones y se invente una serie de conspiraciones. Pero no existe. Solo que ya en el tiempo del apóstol Pablo, las primeras iglesias se estaban enseñando falsas doctrinas, que Pablo advierte que cualquier tergiversación de las doctrinas dejadas por
nuestro Salvador Yeshua que estaba siendo enseñada sean anatema, es decir, malditos. Amados, ¿en qué consiste la famosa Trinidad? Muy simple. Es que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios en una sola persona, como la llaman ahora la Triunidad. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Hay 3 textos bíblicos que Yeshua echa por tierra esta doctrina. El primer texto está en Juan 10:30. ¿Qué dice nuestro Salvador? Yo y el Padre, uno somos. El segundo texto está en Juan 17:11. Yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado para que sean uno como nosotros. El tercero, Juan 17:22. ¿Qué dice el texto? Y yo les he dado la gloria que me has dado para que sean uno como nosotros somos uno. Estos 2 últimos textos reafirman lo que el Mesías dijo en Juan 10:30. Pregunto, ¿por qué no mencionó al Espíritu Santo? Muchos dirán, es que se entiende que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad. Sin embargo, esta palabra Trinidad no existe en las Escrituras. Y sin embargo, los trinitarios lo dan por contado. En las Escrituras hay 3 textos que aparecen juntos los 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que un poco más adelante lo vamos a analizar en este estudio de hoy día. La palabra Espíritu. Desde el mismo principio de las Escrituras se nombra el Espíritu. Lo importante es tener claro de qué espíritu se habla en cada ocasión para no confundirse y no pensar que cada vez que se diga espíritu se está refiriendo al Espíritu Santo. La Biblia habla de espíritu, pero no todos se refieren como recién dije, al Espíritu Santo. Vamos a nombrar los tipos de espíritus que nos señalan las Escrituras. Tenemos una lista que la voy a leer, que es larga, pero me voy a darme la paciencia de poder leerla y que usted escuche, ¿no es cierto?, qué nos dice, cuántos espíritus, qué tipo de espíritu hay en las Escrituras. Comenzando con espíritu de Dios, espíritu de Jehová, espíritu eterno, espíritu de adopción, espíritu de su boca, espíritu de su juicio, espíritu de devastación, espíritu de santidad, espíritu de Yeshua el Mesías, espíritu del Mesías, espíritu del Señor, espíritu de su Hijo, Espíritu Santo, 91 veces en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, de Mateo 1:18 a Judas 1:20. Santo Espíritu, Espíritu vivificante, Espíritu de vida, Espíritu de verdad, Espíritu de sabiduría, Espíritu de consejo, Espíritu de vuestro Padre, Espíritu de la profecía. También hay Espíritu de los hombres y en los hombres. Espíritu del hombre, Espíritu de vuestra mente, Espíritu de mansedumbre, Espíritu de poder, Espíritu de amor, Espíritu de dominio propio, Espíritu de fe, Espíritu de estupor o asombro, Espíritu de sueño, Espíritu de gracia y adoración, Espíritu de vértigo. Y también hay Espíritu de cosas malas y dañinas, el Espíritu del anticristo, Espíritu de demonio inmundo, Espíritu de error, Espíritu de cobardía, Espíritu de esclavitud, Espíritu de adivinación, Espíritu de enfermedad, Espíritu de inmundicia, Espíritu de falsedad, Espíritu de fornicación, Espíritu de mentira, Espíritu de celo, Espíritu malo. Todo eso, y incluso hasta los animales tienen un espíritu del animal registrado en Eclesiastés 3:21. Como podemos ver, no siempre que se dice espíritu se está hablando de lo mismo. Hay que tener cuidado
Pasa lo mismo cuando se utiliza el término ley en las Escrituras. Hay varias leyes. No siempre se habla de los 10 mandamientos, las 10 palabras. Y en esto mucha gente se confunde. Por ejemplo, en Mateo 5, 17 al 20. El Mesías dice que Él no vino para destruir o abolir la ley ni los profetas. ¿A cuál ley se refiere Cristo, Yeshua, nuestro Mesías? El texto en griego para ley es sinónimo de nomos. En nomos sinónimo de Torá. Es decir, la Torá, que son 613 leyes y mandamientos, incluidas las 10 palabras o 10 mandamientos. Y en el verso 19 nos dice Yeshua: cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. En este caso la palabra griega para mandamientos es entolé o misbot en hebreo. Por eso, repito, no hay que confundir las palabras y menos ver en qué contexto se está refiriendo el escritor. ¿El Espíritu Santo una tercera persona? Hay algo que no se puede entender. Creo que es una falta de respeto decir que el Espíritu Santo es una tercera persona. Pueden haber palabras mucho más fuertes. El Espíritu Santo no es persona, es espíritu. Como estudiantes y conocedor de las Escrituras, sabemos la existencia de Jehová y de Yeshua, Padre y Hijo. Y como Yeshua no es Jehová, sino que son dos seres totalmente diferentes, puesto que el Padre, Abba, y Jehová es Jehová y el Hijo no lo es. Voy a volver a explicar. Puesto que el Padre, Abba, es Jehová y el Hijo no lo es, eso significa que el Abba y el Hijo son dos seres diferentes. Por lo tanto, el concepto de una Trinidad, tres personas coiguales o coeternas, por así decirlo, que forman la Trinidad o triunidad, no es verdad. En ninguna parte de las Escrituras se nos dice que el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, las Escrituras nos hablan claramente que el Padre, Jehová, es Dios, y el Hijo, Yeshua, también es Dios. Yeshua dijo: yo y el Padre somos uno. El concepto del Ruach HaKodesh como persona aparte del Abba y del Hijo es realmente un misterio. Sí, tal como escucha, es un misterio. Es un misterio tal que aquellos que están a favor de esta idea tampoco pueden explicarla porque no se menciona como un Dios trino. Sin embargo, hay tres textos que hablan de las tres personas juntas. No podemos obviarlas. Que se nos estaría diciendo que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad y que los que enseñan la Trinidad lo usan como argumento válido para demostrar que sí existen tres personas distintas, pero un solo Dios. Vamos a analizarlo en su mérito para salir de la duda de lo que se nos está enseñando con estos textos. No corresponde a los que se nos ha enseñado con el correr de los cientos de años. Varios, casi 1900 años. Porque esto empezó antes de la historia que conté al principio de cómo surgió la Trinidad. Ya venían anteriormente muchos enseñando esto, que lo vamos a ver más adelante. Son tres textos, dijimos. Y aún más dice que son tres personas. Es una aberración decir que el Espíritu Santo es persona. Y nuestro Padre es persona. Nuestro Padre celestial. Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, es Espíritu. Mateo 28, 19. Primera de Juan 5,
7 al 8 y 2 Corintios 3:14. Es necesario entonces analizar a cada uno de estos textos bíblicos para saber qué es lo que nos dicen las Escrituras sobre estos textos. Primer texto, Mateo 28:19. Id pues, discipular a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Este es el texto caballito de batalla que tienen los que afirman y creen en la Trinidad. Pero veremos que este texto no es como se menciona y lo analizaremos para desvirtuar todas las pretensiones que tienen los hermanos que enseñan la Trinidad o actualmente la triunidad. ¿De dónde surge esta fórmula bautismal de Mateo 28:19? Vamos a nombrar varias. A. Eusebio de Cesarea, historiador de la Iglesia, nacido en torno al año 265 en Cesarea, fue declarado obispo de Cesarea y tuvo acceso a la famosa biblioteca de Cesarea y por ende a referencias de Mateo 28:19, de manuscritos más antiguos almacenados allí, el cual no están disponibles para nosotros hoy en día, porque se han fondeado muchos libros. De hecho, se habla y se dice que el Evangelio de Mateo está escrito en hebreo. ¿Por qué no? Y eso está escondido en el Vaticano. Lo que acabo de decir está en el libro 3, capítulo 6, página 152. B. Con una palabra y voz él dijo a sus discípulos: id y hacer discípulos a todas las naciones en mi nombre, enseñándoles a observar todas las cosas que yo os he mandado. Solo en el siglo IV la frase en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo se convirtió en práctica. El Catecismo Bíblico, nueva edición Vaticano II, admite que el texto fue modificado, traducido de la página 164. C. La Iglesia primitiva bautizó en primer lugar, predicaba el Evangelio. Como resultado de la fe y arrepentimiento, era sellado y perfeccionado por el bautismo, en el nombre personal de el Mesías Yeshua. Eran llamados cristianos, es decir, personas relacionadas con Cristo de modo especial, también traducido de la página 166 del primer libro que les mencioné. D. Enciclopedia Católica del año 1913, volumen 2, página 365. Aquí la ICAR reconoce que la forma bautismal fue cambiada por la ICAR, por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Justino Mártir fue uno de los primeros padres de la Iglesia Católica Romana que ayudó a cambiar el antiguo bautismo en el nombre de Yeshua el Mesías a los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Enciclopedia Católica, volumen 8. F. Una referencia explícita a la fórmula trinitaria bautismal no es encontrada en los primeros siglos. Enciclopedia Católica 1967, edición 2, volumen 2, página 56. G. La fórmula bautismal fue cambiada del nombre de Yeshua el Mesías a las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo por la Iglesia Católica en el siglo II, volumen 3, página 82. Es la más antigua de todas las fuentes que se afirman que el bautismo tuvo lugar en el nombre de Cristo. Enciclopedia Británica, 11ª edición, volumen 3, página 365 y 366. H. La Iglesia siempre bautizó en el nombre del Señor Yeshua hasta el desarrollo de la doctrina de la Trinidad entre los siglos
segundo y cuarto. Carnegie, Enciclopedia de Religion, página 53. Y el término Trinidad se originó por Quinto Séptimo Florente Tertuliano, teólogo y padre de la Iglesia Católica Romana. Nueva Enciclopedia Internacional, volumen 22, página 477. Muchos de los que están escuchando este nombre de Quinto Séptimo Florente Tertuliano deben acordarse que este personaje también enseñó que las 70 hebdómadas de Daniel 9, 24, 27 era mesiánica. Si se estudia bajo ese parámetro, resulta irrisorio verlo de ese punto de vista, porque de mesiánico nada tiene. Eusebio, en el IV siglo, que dice: y aseguraos que sean sumergidos en agua en mi nombre, el hecho que todos los casos que presentan inmersiones en agua en Hechos de los Apóstoles nunca usan la fórmula bautismal en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sino solamente en el nombre de Yeshua, es decir, por su autoridad. Él fue el que vino a este mundo a morir por ti y por mí, por toda la humanidad, y por eso debemos ser bautizados en su nombre. ¿Cómo se hubiesen atrevido los apóstoles a desobedecer las instrucciones de Yeshua? En cada documentación histórica sobre el particular, solamente se usa el nombre de Yeshua como la fuente de la autoridad sobre la que se imparte la purificación en agua a los que regresaban a la fe hebrea o a los gentiles que se convertían. Más adelante me referiré más extensamente en el nombre de quien bautizaban los apóstoles en su comienzo después de la partida del Mesías. En relación a este texto bíblico, se dijo en una defensa de la Trinidad que me llegó hace poco tiempo atrás, que cierto personaje español habla que es falso que Mateo 28, 19 haya sido agregada o espurio. Sin embargo, la persona no tiene idea de lo que enseñó, ya que los textos del comienzo que mencioné no lo avalan en su estudio. Y más encima les mencioné varios libros católicos que reconocen que fue Laicar que cambió los textos en cuestión. Y más encima, vuelvo a repetir, los bautismos hechos por los apóstoles lo dejan de mentiroso. Los dejan de mentiroso. Segundo texto bíblico, 1 de Juan 5, 7, 8. Juan escribe lo siguiente: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, Cristo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: es el Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. La frase en el cielo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, es una dicción cristiana posterior. No se encuentra en los manuscritos hebreos, ni menos en los textos griegos antiguos. Este texto se conoce como la coma joanina o joánica. La coma joánica, también conocida como coma joánica, paréntesis joánico, cláusula joánica o apócrifo joánico, es la identificación dada a la cláusula añadida en algunas versiones bíblicas en los versículos de la primera epístola de Juan 5, 7 al 8, que podrían haberla incorporado como una glosa en el siglo IV. Y escuche bien, para luego ser agregada en el texto de la epístola de la Vulgata Latina cerca del año 800. El texto original debiera decir, y lo dice así: pues tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres convienen en lo mismo. El consenso general
es que la coma joánica es una añadidura apócrifa, introducida tardíamente en el texto de 1 de Juan 5, 7 al 8, por lo cual no puede ser atribuida al escritor de esa epístola, y por lo tanto no pertenece a la Escritura. Sin embargo, un pequeño sector defiende su uso tradicional. Yo dijera una inmensa mayoría defiende su uso tradicional, porque desde su punto de vista la coma joánica sirve como apoyo para el dogma de una falsa trinidad o triunidad. A continuación se les va a mostrar un texto griego que es un texto temprano, y enseguida vamos a hacer el comentario de esto. Veámoslos, por favor. Este es un extracto del Códice Sinaítico que incluye 1 de Juan 5, 7, 9, pero carece de la coma joánica o juanina. El texto en color púrpura dice lo siguiente en griego: Treis eisin oi martureo, to neuma kaito judor kaito aima, que en español se traduce de la siguiente forma: porque tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres son uno. No aparece la fórmula trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Continuemos. Este texto apócrifo, como dijimos anteriormente, es un fraude para poder justificar, primeramente, que el Espíritu Santo pertenece a la mal llamada Trinidad, y segundo, que en el nombre de los tres debieran ser bautizados los cristianos, porque sin embargo sabemos que los apóstoles lo hicieron en el nombre de nuestro Yeshua el Mesías, y de eso no hay más. Todos dicen el nombre del Mesías, y después lo confirma en Romanos y en Gálatas, que también van a ser mostrados más adelante. Tercer texto, 2 Corintios 3:14. ¿Qué nos dice Pablo en este texto? La gracia del Señor Cristo Yeshua, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Este es el único texto que aparentemente nos habla de una Trinidad o triunidad. ¿Y por qué digo aparentemente? Porque es otro el mensaje. Este es el único lugar en el Nuevo Pacto donde el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son mencionados juntos. Pablo quería que los corintios cristianos estuvieran completamente bendecidos. Cuando Pablo dice en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, Hechos 2:42, es decir, que la comunión con el Espíritu Santo no se refiere a la tercera persona de la Trinidad, pues se está refiriendo a la relación por medio del Espíritu Santo entre nosotros, con Dios y con el resto del cuerpo de Cristo. ¿Me hago entender? En esencia, Pablo quería que ellos fueran bendecidos como verdaderos cristianos, pues un cristiano es aquel que busca y disfruta de la gracia de Cristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo que nos da el Abba, nuestro Padre, porque ¿quién da el Espíritu Santo? Es el Padre, y lo vamos a mencionar con textos más en otro más adelante, no en este estudio de hoy día, sino más adelante. Además, es imposible que se pueda hacer una doctrina con un solo texto, si fuera verdad. En este caso es otra la connotación que nos está dando Pablo, porque en los otros saludos y bendiciones finales de sus cartas no aparece la Trinidad, y menos en las doxologías de sus epístolas. Hay que leerlas, léalas todas, y las voy a mostrar más adelante. Pablo es reiterativo en cada una, ¿no es cierto?, en cada una de sus salutaciones, y es cosa de revisar cada una de sus epístolas. Esto lo veremos en extenso, una vez más lo repito, una vez que avancemos en este estudio. Amados y amadas, hemos revisado los tres presuntos textos que avalarían la supuesta Trinidad, pero se ha demostrado que no es efectivo. En el primero y segundo hemos comprobado
que son textos agregados o espurios o apócrifos. Y el tercero no da para que se tome por un texto trinitario y ya hemos explicado sus errores. Amados hermanos y hermanas, hasta aquí llegaremos en el día de hoy con el estudio de la falsa Trinidad, enseñada por cerca de 1900 años. Esta es la segunda parte. Es probable, como dije al comienzo, que serán en varias partes, quizás 5, 4, no sé, estamos rescatando mucha información porque hay muchos detalles que los hermanos debieran de conocer porque se desconoce y que va a ayudar a esclarecer esta mala doctrina y echar por tierra la falsa triunidad o trinidad. Espero, mis queridos amigos y amigas, que aquellos que mantienen esta doctrina trinitaria puedan sacar sus propias conclusiones. Pero como dije, falta mucho para terminar este estudio serio. Llamo a estas personas a meditar y no convertirse en personas que no puedan comprender y están metidos en una sola burbuja. Hay que cambiar si es necesario. Así que os invito a todos aquellos trinitarios que aún todavía están enseñando aquello. Los invito a orar para terminar. Bendito Padre, soberano Rey, agradecemos, Señor, por la oportunidad que usted nos brindó de poder haber presentado otra parte más sobre la falsa llamada Trinidad. Te ruego que tu Espíritu Santo le dé luz y penetre en sus mentes y sus corazones de aquellos que mantienen firme esta falsa doctrina. El Espíritu Santo no es persona, es una falta de respeto. El Espíritu Santo sabemos que tú la das, Señor, que de ti proviene. Así que espero, Señor, poder seguir avanzando en diferentes tópicos en relación a este tema. Hay mucho, Señor, que sacar a relucir para que las personas puedan llenarse de conocimiento y poder tomar resoluciones finales en cuanto a esta doctrina. Te lo pedimos y te lo rogamos sin mérito alguno, sino los méritos de tu Hijo amado Yeshua el Mesías. Amén y amén. Amados y amadas, que el Señor les cuide y les deseo una lluvia de bendiciones que sean derramadas en cada uno de ustedes y sus seres amados. Shalom, Ubrajot, paz y bendición.